En el programa de hoy tenemos como invitado a Alex Escolà, doctor, ingeniero agrónomo, profesor contratado de la Universidad de Lleida. Alex ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la agricultura de precisión y más concretamente a la agricultura de precisión aplicada a frutales y cultivos leñosos a través de la caracterización de la vegetación y dosificación variable de insumos. Hoy estamos aquí para hablar de un tema tan interesante como medir la vegetación para mejorar la aplicación de insumos. Y nada más, Alex, para esta introducción. Lo primero, agradecerte muchísimo tu participación. La verdad que tenía muchas ganas de que vinieras porque el tema de hoy a mí en particular me gusta mucho y me parece que tiene un futuro impresionante. Y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y por qué dedicaste tu carrera a la agricultura. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, gracias a ti por la iniciativa. Estoy encantado de estar aquí. Creo que es muy interesante. Y en cuanto a la pregunta que me haces, pues yo me defino como un tecnólogo que está utilizando o está aprovechando las tecnologías que se están aplicando en otros campos para irlas trasladando o transfiriendo lentamente en la agricultura. Cuesta un poco a veces entrar con tecnologías en la agricultura. Pues yo pienso que estoy un poco así en esa interfaz entre la parte más ingenieril, más tecnológica y la parte más agronómica. Sí, sí. Y bueno, y así empecé yo. Yo estudié ingeniero técnico agrícola primero, después de ingeniero agrónomo y enseguida me gustó esta parte más ingenieril y bueno, pues me dediqué a ello. Había una parte de, ya en ese momento, que era hace ya unos años, había una parte de sensórica, de sensores de automatización y la verdad es que esa parte me gustó mucho. Y lo que me gusta precisamente es esa aplicación en el mundo de la agricultura. Esto es lo que creo que me define mejor. Estupendo. Pues vamos a pasar ya al tema principal de hoy, pero antes, si a todas las personas que nos veis y nos escucháis os gustan esta serie de programas, os invito a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando. Hemos habilitado una sección para que podáis mandarnos vuestras preguntas, comentarios, sugerencias de cara a contestarlas después en siguientes entrevistas. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info@agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Y sin más, Alex, pasando ya a la temática de hoy, ya desde los comienzos de tu carrera, empezaste a colaborar con un centro de maquinaria agrícola y a realizar estudios sobre esa aplicación variable de insumos en base a medidas en la vegetación. Estamos hablando del año 1998 aproximadamente. ¿En qué consistieron esos trabajos y qué dio lugar después en tu tesis doctoral? Pues mira, la Escuela de Ingeniería Agraria de Lleida, en el mismo campus, hay un centro técnico del Departamento de Agricultura de aquí de la Generalitat de Catalunya, que es el Centre de Mecanització Agrària, y allí pues todavía hay una unidad técnica dedicada a la maquinaria en general y en particular a la aplicación de fitosanitarios. Y me llamó la atención pues una oferta de proyecto de final de carrera, que entonces se llamaba así, o de trabajo de final de carrera, que en realidad yo ya lo realicé, lo empecé a realizar para el proyecto de final de carrera de la ingeniería agraria, agrónoma, del superior, del ciclo superior, que consistía realmente en hacer una aplicación de fitosanitarios, pero de forma variable en función de las características de la vegetación. En ese momento había habido un trabajo previo de otro estudiante que había empezado pues, a buscar los sensores, los equipos y los actuadores que consistía básicamente en un sensor de ultrasonidos. Los sensores de ultrasonidos miden distancias. Pues bien, enfocando ese sensor a la vegetación, una aplicación directa, que sería la más sencilla, sería realizar una aplicación selectiva. Es decir, si hay vegetación, se aplica fitosanitario. Si no hay vegetación, si no hay árbol, porque hay un fallo, porque hay un hueco, lo que sea, en ese punto no se aplica. Pues bien, yo retomé el hilo de ese primer estudiante y lo que quisimos es dar un paso un poco más adelante, que es decir, no aplicar si no hay árbol, aplicar cuando hay árbol, pero ajustar el caudal pulverizado por el equipo, por el pulverizado, en función de la dimensión de la copa que estuviera enfrente en ese momento del sensor. Inicialmente se empezó con ese tipo de sensores de ultrasonidos y básicamente el sensor casi, bueno, no era lo de menos, porque en ese momento, bueno, pues no era tan fácil tener sensores y datos como hasta ahora, pero bueno, los sensores de ultrasonidos ya hacía tiempo que funcionaban en agricultura
Lo que sí que costó es encontrar un actuador, es decir, una válvula que en función de la señal que recibiera del controlador de a bordo, del ordenador que tuviéramos embarcado, que modulara el caudal pulverizado en función de esas dimensiones que captaba el sensor de ultrasonido. Sí, sí. Y Pues mira, eso es lo que costaba, sí. como podemos ver, ya hace bastante tiempo que se empezó a trabajar en todo esto y ahora después Sí. nos contarás un poquito cuál ha sido la evolución de los mismos para que mucha gente que a lo mejor no conoce este tipo de aplicaciones variables o de maquinaria que nos permite hacerlo, pues conozca un poquito más y se lleve una buena impresión de ello. Muy Después de bien. esto que nos acabas de contar, ya es cuando comienzas a trabajar en este grupo de investigación tan importante llamado Agrótica, que se dedica a la agricultura de precisión y en el que actualmente pues, eres coordinador. Ya tuvimos oportunidad de hablar un poquito con José Casanovas sobre el tema, pero aún así me gustaría que nos contaras un poquito más en detalle cuál es el trabajo que realizáis y cómo se vincula este a la maquinaria de la agricultura de precisión. Pues bien, yo en ese momento, como te comento, empecé el trabajo final de carrera en este centro de mecanización del Departamento de Agricultura, pero en paralelo también empecé a colaborar en la docencia en el Departamento de Ingeniería Agroforestal de aquí de la Escuela de Agrónomos de Lleida. Entonces, estaban en el mismo campus, empecé a colaborar con los dos sitios y lo bueno es que las dos instituciones también tenían un currículum previo de colaboración mutua y además esta colaboración se fue reforzando. Era muy natural, el centro era de maquinaria, el departamento era de ingeniería y se daban todas las asignaturas de maquinaria agrícola, etcétera, con lo cual, bueno, pues a partir de esas primeras colaboraciones que se hicieron en base a proyectos de investigación, pues al final allá en el año 2002 se creó este grupo de investigación en agrótica, que esta palabrota es la aplicación de las TICs en la agricultura. La tomamos prestada de un centro que hay en Montpellier, una escuela también de ingeniería, que la utilizaron por primera vez, nos pareció muy interesante. Y el grupo es de investigación en agrótica y agricultura de precisión, que posteriormente fue lo que fuimos implementando. Entonces, en ese momento, lo que hicimos, como veníamos de la parte más ingenieril de la agricultura, pues es un grupo que se empezó basándose mucho en trabajos de maquinaria y muy concretamente en temas de aplicación de fitosanitarios, que es un poco lo que hacía yo. Y fuimos dándonos cuenta, poco a poco, utilizando sensores para caracterizar la vegetación, empezando con los ultrasonidos, pero después enseguida, ya en ese momento, en año 2000, anteriormente al grupo y cuando formamos el grupo, empezamos a trabajar también con sensores LIDAR. LIDAR es el acrónimo de Light Detection and Ranging, es decir, detectar objetos y medir distancias utilizando la luz. Igual que un radar hace lo mismo, detecta objetos y calcula distancias y hasta velocidades, ¿no? Como sabéis, mediante ondas de radio, por eso se llama radar, Radio Detection and Ranging. El LIDAR lo hace con lights, con luz, por eso la LI al principio, ¿no? Pues bien, nos fuimos dando cuenta de que esto de medir vegetación para ajustar la cantidad de producto fitosanitario aplicado, en realidad era poder caracterizar la vegetación, tenía muchas otras aplicaciones, no solamente para aplicación de fitosanitarios. Y ahí empezamos a abrir las líneas de investigación del GRAP, del grupo de investigación que actualmente coordino, pues no solamente aplicación de fitosanitarios, que fue, como digo, el inicio del grupo, pero también a el análisis espacial de otros parámetros, como pueden ser las dimensiones, la geometría de la vegetación, pero también al mismo tiempo incluyendo, a partir de los trabajos de Jaume Arnaud y de José Antonio Martínez Casasnovas, como ya comentasteis vosotros en la entrevista previa, pues añadiendo la capa de información que nos aportan las imágenes de satélites o imágenes de avionetas, de drones, técnicas de muestreo, caracterización, recomendaciones de fertilización. El mundo de la agricultura de precisión es muy, muy, muy transversal y bueno, hay juego para todos. Y aquí entra un montón de capas de información muy, muy interesantes. Y esto es básicamente lo que nos dedicamos, ¿no? Pues si ahora vamos a entrar ya más en concreto en lo que has dedicado la mayor parte del tiempo y es el tema de la caracterización de la vegetación y en este caso en cómo se pueden hacer esas aplicaciones variables en cultivos pues, como los frutales, el olivo, el almendro, el viñedo. Quiero que nos definas en pocas palabras qué es exactamente la caracterización de la vegetación y cómo nos permite esta hacer una aplicación variable de insumos de forma más precisa, evidentemente. Pues bien, en una pulverización, una aplicación de fitosanitarios por pulverización foliar, lo que estamos haciendo es
utilizar una materia activa que viene en un formulado, en un producto fitosanitario, la mezclamos habitualmente con agua en un depósito mayor para poder repartir cantidades muy pequeñas de esa materia activa, de ese formulado, en la superficie foliar. En la mayoría de las aplicaciones el objetivo es la superficie foliar. Entonces, bueno, pues es bastante evidente que en una zona donde haya vegetación con mucha superficie foliar, con mucha hoja, pues debería ser necesario tener que aplicar más cantidad de producto para que al final, como el objetivo es la superficie foliar, llegue la cantidad de materia activa necesaria a esa superficie foliar para poder hacer el control de la plaga o enfermedad que se quiera tratar. Pues bien, una cosa tan evidente, es decir, que cuando hacemos una aplicación de un producto lo tenemos que adaptar a las dimensiones de ese objetivo, pues en la aplicación de fitosanitarios esto, en ese momento, estoy hablando de finales de los 90, pues se empezaba a pensar que tenía que ser así. En realidad sí que había habido otros autores ya en los años 70 que decían, hombre, si el árbol es mayor, necesariamente tenemos que aplicar más producto. Claro. Y si es menor, menos, ¿no? Bueno, pues una cosa que parece tan evidente, esto hay muchos sitios en que todavía no se hace. Es decir, el agricultor abre la válvula de pulverización y va aplicando indistintamente si el árbol es mayor, es menor, si hay un agujero, si no hay árbol, si el árbol crece demasiado. Esto todavía no se tiene mucho en cuenta. Sí que es verdad que la gente ya va diciendo, hombre, pues parece lógico, ¿no? Pues bien, esa lógica, lo que tenemos que hacer es poder cuantificar esa vegetación. Es decir, si no podemos, cualquier agricultor sabe que tiene zonas de su campo que crecen más y zonas que crecen menos cuando hablamos de frutales, esto es evidente. Pero hasta que no conseguimos cuantificar cuánto mayor son esas copas en relación a otro sitio, entonces no podemos pensar, hasta que no cuantificamos, en cuánto nos ahorraríamos de producto si echáramos menos en las zonas donde no necesita tanto producto, porque hay menos vegetación, hay menos hojas, ¿no? O cuánto podemos echar de más. Entonces, hasta que no podemos sacar algunos números, no podemos empezar a ver si económicamente esto tiene sentido, si es viable, además de que agronómicamente eso sí que tiene sentido, ¿no? Pues bien, ese es el trabajo que empezamos a hacer. Sorprendentemente, cuando mides vegetación, entonces, bueno, para enlazar con lo que decía, ¿no? Cuando cuantificamos o para cuantificar necesitamos sensores. Si queremos cuantificar de forma rápida, económica, viable, claro, no podemos ir al campo con una cinta porque esto es bastante pesado, ¿no? Sí. Y entonces, pues es cuando necesitamos los sensores. Los sensores nos permiten tomar medidas de forma objetiva, no son apreciaciones del sensor, el sensor no aprecia, el sensor mide, de forma repetible, si vamos al día siguiente y la vegetación no ha cambiado, el valor que tendrá que darnos es el mismo, de forma más o menos económica, esto va a depender del sensor, ¿no? Y de forma cuantificable. Esto, pues bueno, pues una apreciación visual es una cosa y una medida con un sensor es otra cosa, ¿vale? En el momento que conseguimos cuantificar esa vegetación, nos empezamos a dar cuenta de que una plantación en palmeta de un frutal que parece en un seto todo muy regular, pues en realidad no es tan regular. Y podemos cuantificar, ¿no? ¿Cuántas son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la altura máxima? ¿Cuál es la mínima? ¿Cuál es el histograma de alturas? ¿Cuál es la variabilidad? Pues bien, en el momento que empezamos a medir, vemos que hay una cierta variabilidad. Y básicamente aquí es donde empieza la agricultura de precisión. La agricultura de precisión lo que hace es intentar detectar y cuantificar esa variabilidad en cualquier cultivo, ya sean frutales o extensivos, donde sea, y entonces empezar a pensar en medidas, si es que es posible tomar alguna medida, para intentar gestionar esa variabilidad de una forma más eficiente. Eso es básicamente la agricultura de precisión. Pues bien, con estos sensores que empezamos inicialmente de ultrasonidos y después pasamos a los sensores LIDAR, porque nos dan mucha más resolución y nos dan muchísimos datos, pues solamente decirte que hoy en día tenemos un dispositivo que es comercial, nosotros empezamos a desarrollar uno, pero al final hemos visto que la industria nos adelanta, no en agricultura, pero sí en aplicaciones en entornos urbanos o en industria. Entonces lo que hacemos es utilizar equipos que ya existen, pero los adaptamos o los aplicamos en la agricultura. Pues bien, el sistema que tenemos actualmente es un sistema LIDAR que nos da 300.000 medidas de distancia por segundo. Por segundo. Imagínate una cinta métrica, tú y yo nos vamos al campo con una cinta métrica, oye, vamos a tomar medidas de altura, alto de la vegetación, etcétera. ¿Cuántas tomaríamos en un minuto? Pues algunas pocas. Pues bueno, tenemos un sensor y un sistema
que nos las toma 300.000 por segundo, además con unos errores pues muy pequeños, además con coordenadas absolutas que podemos situar en un campo cualquiera en su posición perfecta. Evidentemente todo va teniendo algunos errores, pero la verdad es que actualmente tomar datos casi te voy a decir que es lo de menos. Sí, sí, Lo, sí. lo complicado es extraer información útil de esos datos, Y ahí, introducir esa información en la toma de decisiones. claro, y ahí llegamos ahora precisamente. Ya tenemos esa información, pero ¿qué hacemos después con esa información? ¿Permite a día Claro. de hoy la maquinaria realizar aplicaciones variables en tiempo real? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos es conveniente quizás realizar un trabajo previo en gabinete? Cuéntanos. Pues bien, mira, me gusta mucho esta pregunta porque realmente cuando empecé mi trabajo final de carrera en esta aplicación variable, luego esto desembocó en una tesis doctoral que fue la mía de aplicaciones variables y en ese momento, pues estoy hablando de finales, de inicios del 2000, 2000 y poco, nos quedamos un poco así como desilusionados, ¿no? Porque habíamos adelantado mucho, habíamos conseguido hacer aplicaciones variables, pero parecía que el mercado esto no le interesaba, al sector no tenía una salida concreta, ¿no? Hicimos una patente, buscamos empresas y esto costaba, no había manera de que hubiera un interés en eso. Bueno, había un interés, pero no de comercializarlo, al menos de forma inmediata, ¿vale? Con el paso del tiempo, y estoy hablando de 15 o 20 años después, pues actualmente sí que hay un interés comercial por parte de los productores de equipos de aplicación de fitosanitarios y poco a poco también por parte de técnicos avanzados, de agricultores avanzados que van diciendo, oye, pues tiene sentido esto de aplicar de forma variable porque el campo no es uniforme, porque hay variabilidad y si somos capaces de reducir costes o de mejorar la eficiencia de la aplicación de los recursos, esto va a repercutir en una mejor viabilidad económica de la explotación y en una mayor sostenibilidad de la agricultura en general, Efectivamente. en tema económico y tema medioambiental, que esos son básicamente los dos pilares de la agricultura de precisión, ¿no? Bien, pues estoy contento de decir que ahora hay interés, ¿no? Y básicamente hay comercializándose actualmente en Estados Unidos un sistema que es un kit que se puede incorporar en cualquier pulverizador que mide la vegetación en tiempo real con un sensor LIDAR que va embarcado en la máquina y automáticamente decide cuál es el volumen que se tiene que aplicar y cuáles son las boquillas que van a abrir y cerrar en función de lo que detecta ese sensor. Es decir, si hay unas copas, una vegetación más baja, las boquillas de arriba ya no se van a activar. Y si además esa vegetación es pequeña y con poca densidad foliar, entonces va a reducir el caudal aplicado en esa zona, con lo cual va a intentar mantener esa cantidad de producto de materia activa en la hoja, pero sin echar de más. Eso es básicamente lo que hay. Sí. Como bien dices, veo que estás muy informado, hay dos opciones. Una es la aplicación en tiempo real. Hay agricultura de precisión que se hace con sensores que miden, deciden y actúan en tiempo real, a medida que la máquina va avanzando, lo que se llama en inglés on the go, sobre la marcha, ¿no? Esto es una alternativa. Otra alternativa también muy interesante es poder hacer aplicaciones de fitosanitarios, pero en base a mapas de vegetación, a mapas de una prescripción que se ha hecho anteriormente a la aplicación, es decir, se han tomado datos de alguna forma. Estos datos pueden ser de satélites, pueden ser de avionetas, pueden ser, todo esto es teledetección, ¿no? Remote sensing, pueden ser con drones, pero también pueden ser terrestres, con un sensor LIDAR, con otros tipos de mediciones. A partir de ahí vamos a procesar estos datos. Tampoco es una cosa muy directa, tenemos que convertir esas medidas, que son datos, en información. Quizá tendremos que hacer, bueno, quizás no, tendremos que hacer una interpolación para generar un mapa de vegetación continua. Claro. Y entonces hay un tercer paso. En la agricultura de precisión hay 4 etapas principales: tomar datos, extraer información. La tercera etapa es la toma de decisión. Es decir, analizamos los datos, vemos si en nuestra plantación hay zonas que podemos agrupar, que se comportan distinto unas de otras, en las cuales podemos ajustar el volumen de aplicación de forma específica. A cada zona le asignamos un volumen de aplicación, un volumen de aplicación de producto fitosanitario en función de esas dimensiones de la vegetación, en función de su vigor o en función de la cantidad de biomas. Pues bien, una vez tenemos eso, tenemos que asignar a cada zona cuál sería la dosis o la cantidad de materia activa o, en definitiva, el volumen de aplicación unitario que deberíamos aplicar. Bien, esto no es directo,
Podemos hacerlo en tiempo real simplificando, pero si lo hacemos en base a mapas, que sería la segunda opción, pues tenemos que hacer un procesado, tenemos que decidir a qué cantidad de producto queremos aplicar en cada zona. Y finalmente, la cuarta etapa es ir a campo y materializar esa prescripción. Entonces necesitamos... Bien, yo soy partidario de decir que no solamente se puede hacer agricultura de precisión con la última tecnología y con el pulverizador más avanzado del mercado, también se puede hacer agricultura de precisión con el pulverizador de toda la vida. Todo va a depender de la estructura de esa variabilidad, de cómo son las zonas. Si tengo una plantación en que claramente tengo dos zonas distintas, una con árboles mayores, otra con árboles menores, y esa zona es fácilmente delimitable, oye, pues utiliza el pulverizador convencional y cuando hayas tratado una zona, cambias la configuración y tratas la otra zona, ¿vale? Esto es posible. Ahora, cuando tenemos una variabilidad que cambia más rápidamente, se distribuye de una forma distinta, no tan agrupada. Claro, sí, quizás más en continuo, ¿no? Claro, entonces sí que podría tener sentido pensar en un pulverizador variable. ¿Qué es un pulverizador variable? Pues es un equipo en el que a partir de un controlador electrónico y una consigna, mira, en este punto quiero aplicar tantos litros por hectárea, el equipo se va a autorregular, va a modificar la presión o el caudal, lo que sea, para poder ajustar el caudal pulverizado a la necesidad, a la prescripción que le damos en ese punto concreto. Sí, sí, sí. Tenía entendido yo, Alex, si no me equivoco, que lo que limitaba un poco la toma de decisiones en continuo, este tipo de máquinas, era la capacidad de cómputo que tenía que tener ese procesador, ¿no? Porque imaginemos, has dicho creo 300.000 medidas por segundo, Sí, a la velocidad sí, que avanza un tractor, sí, esa controladora tiene que decidir en muy poquito tiempo cuánto sí, sí. aplica, cuándo, dónde y de qué manera, ¿no? Entonces, por lo que veo, este tipo de cosas están ya más que solventadas tecnológicamente y poquito a poco, pues sin duda, a la velocidad que vamos ahora mismo, estarán mucho más desarrolladas en poco tiempo. Sí, sí, pero fíjate que en ese momento que empecé yo a hacer estas cosas, sí que teníamos un controlador, una especie de ordenador de a bordo que, bueno, pues era lento, le costaba procesar. Actualmente esto ya no es un problema. Hay equipos, además robustos, industriales, ordenadores, pero industriales, que los puedes embarcar en un tractor y que hacen, vaya, pues lo que te haría tu ordenador de sobremesa de última generación. La verdad es que esto está dejando de ser un problema. El problema que le veo yo, o el cuello de botella en agricultura de precisión, además en general, es hacer esa toma de decisiones. Es decir, ¿qué aplico aquí? ¿Y por qué aplico esto y no aplico lo otro? Lo que nos falta en ese momento es poder convertir esa masa, esa biomasa que hemos detectado, con esas dimensiones, con esa frondosidad, con esa cantidad de hoja, tenemos que convertirlo en una cantidad, en un volumen de caldo por hectárea, Claro. que tenemos que aplicar. Bien, esa decisión es la que puede ser un cuello de botella. Sí, y aquí es donde es necesario, en este caso de los fitosanitarios, pero en muchos otros también de aplicaciones de agricultura de precisión, tener elementos que nos faciliten la toma de decisiones. Y aquí los investigadores, los que hacen también transferencia, tenemos que trabajar para facilitar a los técnicos y a los agricultores herramientas que sean fácilmente utilizables y que les permitan lo que se llama un soporte a la toma de decisiones, ¿no? A mí no me gusta que todas las decisiones sean automáticas, porque el agricultor tiene que entender lo que está pasando, porque si no a veces pues puedes hacer un desastre, ¿no? Pero que te faciliten, que te den una recomendación. Entonces el agricultor o el técnico ya validarán esa recomendación, si la ven lógica o no, pero que sí que te den una recomendación previa, un volumen por hectárea, porque así es más fácil aplicar todas estas tecnologías. claro. Y hasta donde hemos hablado, todo esto está muy bien, esto está genial, muy bonito, muy tecnológico, pero hay una frase que me dijiste durante la entrevista previa que tuvimos que me parece fundamental para entender todo esto y sobre todo para saber hacia dónde hemos de dirigirnos, y es que la tecnología está, pero el agricultor necesita un apoyo. ¿Puedes desarrollarnos un poquito más cuál es tu opinión al respecto y qué nos falta para seguir adoptando esta tecnología y otras muchas en la agricultura? Sí, sí. Mira, como te dije cuando terminé la tesis, digo, vaya desilusión, ¿no? Si esto no interesa, o parece que no interese.
Y en parte puede ser verdad, pero básicamente no es verdad. Hay muchos agricultores muy interesados en poder aplicar menos productos si es necesario, primero por temas económicos, pero también por temas medioambientales. Es decir, no voy a aplicar de más si no es necesario, ¿no? Pero con el tiempo me he ido dando cuenta. Claro, el agricultor bueno, siempre hay algunos que son los más adelantados y prueban cosas nuevas, ¿no? Pero fíjate una cosa muy simple. Antes, en cualquier pueblo, porque pequeño que fuera, había un taller del herrero del pueblo que además de hacer lo que fuera en temas de herrero, pues además arreglaba el tractor y te arreglaba los aperos y con 4 cosas te solucionaba un problema, ¿vale? Actualmente los tractores ya no son como los de antes, ¿eh? Ya no hay tantas palancas y tanto mecanismo, lo que hay es mucha electrónica. Yo no sé vosotros, pero cuando tú vas a un taller con tu coche, a mí lo primero que hacen es enchufarle un enchufe electrónico y mirar lo que le ha pasado, pero no me preguntan a mí, se lo preguntan a un ordenador, que queda todo registrado. Bueno, los tractores también han evolucionado muchísimo. Y ese herrero del pueblo, pues ya no hay tantos, ya no hay uno en cada pueblo que además de ser herrero sea electrónico y entienda lo que le pasa al tractor, ¿no? Pues bien, con toda la tecnología que va en el equipo de atrás, en el pulverizador, en lo que sea, esto pasa de forma parecida. Es decir, un agricultor así prudente, que no sea el que coge todos los cambios, el que está a la última, que eso también es muy interesante que haya, ¿no? Pero un agricultor prudente no va a adoptar una tecnología hasta que sepa que en el momento que tenga un problema, en medio de una aplicación, de una campaña, que en un momento crítico que tiene que hacer un tratamiento contra no sé qué enfermedad o plaga, si no sabe que en un día o en menos le pueden solucionar su problema, no va a cambiar de tecnología, porque se está jugando la cosecha, ¿eh? Entonces, esto es un tema muy importante, igual que la robótica. Ya existe robótica agrícola, ya hay soluciones robóticas muy interesantes y muy creativas. Pero, ¿por qué no se están viendo esas soluciones al campo? Pues, entre otras cosas, porque se requiere un servicio técnico de soporte que esté dando soporte 24 horas, especialmente en esos momentos críticos de la campaña, ¿no? Y esto es lo que puede frenar la implantación de estas tecnologías, ¿eh? Yo y ahora lo entiendo perfectamente, claro. Y tiene toda su lógica, por otra parte. Claro, claro. Hubo otro entrevistado, Miguel Córdoba, que dijo una frase que me parece que resume esto a la perfección, y es que el agricultor no va a, digamos, adoptar por completo la tecnología hasta que no reduzca al mínimo los riesgos. Y es así. Claro, claro. Está claro. Como cualquier otro que se juegue el Ahí dinero, ¿no? efectivamente. No te vas a arriesgar. Digo por eso que sí que hay agricultores que se Claro, arriesgan, porque les gusta, porque quieren estar a la última, y estos también son muy necesarios. claro. Pero cuidado, porque si defraudamos a esos agricultores así innovadores, nos va a costar mucho más, Llegar al resto. motivar al resto, ¿eh? Esto Claro. también es muy importante. Y hablo en general, en soluciones Sí. de agricultura de precisión que están apareciendo, que parecen miraculosas. Cuidado, porque si vendemos humo, porque si desilusionamos al más motivado, después con los que no lo son tanto van a tener muchas más dificultades. Claro. Y para terminar con este bloque principal, Alex, ¿cuál crees que es el futuro en la aplicación variable en los cultivos leñosos? Mira, es un futuro que yo lo veo bastante próximo, ¿eh? Es decir, poder utilizar imágenes de satélite. Hablasteis con José Antonio Martínez de los Sentinel, satélites que tenemos cada vez más con acceso libre a esas imágenes. Lo que sí que pasa que en plantaciones frutales o en viña, como son cultivos en filas, entonces nos interesa que la resolución de esas imágenes, los píxeles, sean lo más pequeños posible, ¿no? Bien, pues hay los Sentinel, hay los satélites del Planet. Toda esta información nos va a permitir fácilmente poder analizar cómo va evolucionando la vegetación y poder crear esos mapas de vegetación, ¿eh? O bien, incluso, pues utilizar esos sensores LIDAR para ponerlos en el morro del tractor y mientras se hace alguna otra operación, no hace falta que sea en tiempo real, pero el sensor va tomando datos y a posteriori o en la nube esas medidas se analizan, se procesan y te devuelve un mapa de prescripción o de zonificación en el cual se proponen unos volúmenes de aplicación. Y el agricultor pues tendrá que validarlos y cargar esa tarjeta o descargarlo directamente de la nube a su pulverizador, porque eso ya son realidades, ¿eh? Y irse al campo a hacer las aplicaciones. La verdad es que a nivel tecnológico esto ya está solucionado. Ya existen fabricantes de pulverizadores que están
aplicando, ya están, tienen en cartera de productos, no en cartera, en el catálogo ya tienen productos de este estilo. Pulverizadores que registran todo lo que han hecho durante una aplicación y a posteriori se puede ver en cada punto del campo la cantidad de líquido aplicado, la presión, la velocidad de avance, si lo he hecho bien, si coincide con lo que quería hacer, si he pasado por todas partes. Todo esto ya es una realidad. Entonces, el futuro que le veo yo es que esa realidad tecnológica que ya existe en investigación, que ya existe en los fabricantes, vayamos consiguiendo transferirla al sector. Sin duda. Lo que está claro, después de la conversación que acabamos de tener, es que tenemos que dejar de pulverizar las nubes, como en muchas ocasiones pasa, y ser un poquito más finos a la hora de realizar este tipo de aplicaciones, ya no tanto por una cuestión medioambiental, sino también por una cuestión económica, por una cuestión de sentido común y bueno, pues por seguir haciendo las cosas mejor, que al final si queremos realizar una actividad económica como es la agricultura, tenemos que tener muy en cuenta estos detalles y ir mejorando poquito a poco. Y para terminar con la entrevista, como en cada programa vamos a hablar un poquito ahora de unas cuestiones algo más generales, pero pues que en mi opinión son bastante importantes en la actualidad. De esa forma, tanto tu opinión como la del resto de invitados nos ayuda mucho a seguir dándole forma a esa respuesta y que nos permita avanzar en la dirección adecuada. Para comenzar, y hilando muy mucho con la conclusión final que acabamos de sacar, ¿cómo crees que desde el sector agrícola podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático? Bien. Yo me dedico a la aplicación eficiente de recursos agrícolas, ¿no? Ya sea pues, los fitosanitarios, la fertilización, el riego. Cuanto más eficientes seamos en esa aplicación, es decir, que apliquemos lo que toca, cuando toca y donde toca y en la cantidad que toca, ¿no? Entonces, si somos capaces de ajustar la cantidad necesaria en cada punto, en cada momento, vamos a conseguir ser más eficientes en el uso de todo lo que implica. Es decir, cuando vamos a aplicar recursos, ¿qué utilizamos? Un tractor. Ese tractor, de momento, ya se está hablando de tractores eléctricos, pero yo creo que eso va a tardar un poco todavía. Ese tractor gasta gasoil, ¿no? Quema gasoil. Entonces, todo lo que sea utilizar gasoil en exceso, es decir, que tenemos que volver al campo porque no hemos hecho bien la aplicación, porque nos hemos dejado una zona sin tratar. En aplicaciones, cuando hacemos en cereales, porque no hemos conseguido solapar bien las diferentes pasadas, ¿no? Tenemos que repetir. Bien, todo eso es bajar la eficiencia, es incrementar consumo de combustibles o consumo de fitosanitarios que también tienen su huella de carbono y eso no favorece a la sostenibilidad, que me gusta lo que has dicho, una sostenibilidad medioambiental, pero también económica de las explotaciones. Tienen que ser sostenibles y tienen que poderse mantener económicamente y ambientalmente. Lo que tenemos que evitar es que en el medio ambiente encuentren materias activas de la agricultura. ¿Por qué? Porque actualmente lo que están haciendo es que cuando se encuentra una materia activa en un sitio no deseado, esa materia activa se tiende a eliminarla. Es decir, a prohibir su comercialización. Y ahí tenemos un problema, porque no sabemos por qué ha ido ahí. Y quizás se ha hecho una aplicación incorrecta, pero si en vez de intentar buscar las causas de por qué está allí, simplemente la eliminamos, la siguiente materia activa también se va a aplicar de forma incorrecta y la van a volver a encontrar. Tenemos que seguir hacia atrás, conseguir esa trazabilidad que con temas de agricultura de precisión también es fácilmente implementable, e ir a buscar el que lo ha aplicado mal, pero no para penalizarlo, sino para explicarle cómo podemos hacerlo mejor. Esta es mi idea. Sin duda, una gran aportación. Y luego también tenemos la contrapartida, ¿no? Siempre buscamos ser más eficientes en cuanto a los costes de producción, buscar exprimir al máximo los recursos siendo sostenibles medioambientalmente, pero luego está la otra parte, que es la del consumidor, y que creo que también debemos de trabajarla desde el sector y dar ejemplo nosotros también como profesionales. Y actualmente pues, estamos viviendo algunos problemillas o circunstancias que no son de agrado para muchos agricultores, y siempre me gusta preguntarle a las personas que pasan por aquí que qué propondrían ellos para mejorar la transmisión de valor en esa cadena agroalimentaria. Sí, mira, lo primero que digo yo que tiene que pasar es que el que el consumidor reconozca el trabajo hecho por el agricultor. Ya estamos empezando con el tema de la producción ecológica, sin ningún producto fitosanitario, sin ningún químico, y hay gente que está dispuesta a pagar un precio un poco más elevado por estas producciones. Pero sin llegar a ser producción ecológica, el consumidor también tendría que saber
si ese producto que está comprando en el supermercado se ha producido de la forma más eficiente posible. Entonces digo siempre lo mismo, ¿no? El agricultor tiene que trabajar bien, correctamente, ser eficiente, ser eficaz en su trabajo, con el mínimo cantidad de recursos posible, pero es que tenemos que trasladar ese trabajo bien hecho esfuerzo, claro, al consumidor. Si el consumidor no sabe lo que hay detrás, no lo valorará. Vamos a lo mismo que los sensores. Si no lo valora, no estará dispuesto a pagar un poco más por aquella producción que sabe que se ha realizado sin llegar a ser ecológica por el motivo que sea, no lo valorará y no estará dispuesto a pagar un poco más. Y le será igual comprar una fruta que debe saber de dónde viene y con qué proceso de producción que otra que se ha hecho correctamente. Entonces, además, esto también desmotiva al agricultor. Es decir, el agricultor que quiere hacerlo bien, esto cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, tiene que formarse, tiene que aprender tecnologías nuevas, tiene que asesorarse. Esto cuesta tiempo y cuesta dinero. Si no se valora, pues alguno puede tener la tentación de hacer como aquel que, bueno, pues si no lo van a valorar, pues hago lo que me parezca y ya está, ¿no? Y eso tendríamos que evitarlo. Eso es. Y la pregunta estrella, ¿qué características debería tener un agricultor digital? Uy, pobre agricultor digital. Este agricultor digital, fíjate, nosotros empezamos aquí en la Escuela de Ingenieros de Ingeniería Agraria de Lleida, empezamos solamente hace 7 u 8 cursos que conseguimos introducir asignaturas de agricultura de precisión en los planes de estudio de los ingenieros agrónomos. 7 u 8 años. Fíjate que toda la gente que se ha formado anteriormente, sean técnicos, sean agricultores, ha tenido que aprender un montón de cosas y un montón de cosas nuevas, que si satélites, que si sensores, que si páginas web, que si sistemas de no sé qué. Esto lo ha tenido que aprender por su cuenta. Entonces, muchas empresas fabricantes de este tipo de equipos, de tecnologías, han ayudado mucho, pero a veces puede ser un poco parcial la información que se da. Un poco, no estoy acusando a nadie, ¿no? Pero a veces pueden vender sus productos de una forma que el agricultor se piensa que esto es plug and play, se enchufa y funciona solo y al final, como tiene un coste y si no da lo que tú no se espera, pues se desilusiona, ¿no? Bien, pues tiene que haber mucha formación. El agricultor digital tiene que saber de todo. Pero fíjate, lo más importante es que no nos olvidemos de la agronomía. En todo este mundo de las tecnologías están viniendo ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos, industriales, que está muy bien que vengan, porque tienen que venir en este ámbito. Pero es que si no tenemos en cuenta la agronomía estamos perdidos. Tenemos que entender por qué hacemos y qué hacemos y sobre todo en la toma de decisiones, por qué hacemos una cosa y no otra. Y tomar decisiones a partir de un mapa de colores puede ser peligroso si no se conoce la parcela. Hacer agricultura desde la oficina, esto se puede hacer, pero yo no garantizo el resultado que sea correcto en ningún caso. Con lo cual, fíjate, el agricultor digital tiene que entender muchas cosas, tiene que aprender muchas cosas, pero quizás lo más importante es que no debería tener que trabajar solo. Llega un momento que hay tantas cosas que aprender en agronomía, es que tendríamos, para hacer un plan de estudios o de 2 carreras enteras solamente de agronomía. Y nosotros hemos tenido que ir poniendo en el plan de estudios cada vez más contenidos electrónicos, de automatización, de sensórica. Claro, y el tiempo es el mismo, ahora son 4 años. Entonces, lo estamos comprimiendo todo. Bueno, pues ¿por qué no vamos a equipos multidisciplinares? ¿Por qué no trabajamos conjuntamente? Oye, cada cual aporta lo suyo. Importante, se tiene que tener un mínimo de conocimiento de los otros ámbitos, porque claro, si no, al final no se entienden. ¿Vale? Y yo creo que estoy un poco aquí, en esa zona, en esta interfase entre agronomía y tecnología, que entiendo el agrónomo y entiendo el tecnólogo. Mira, una pregunta muy rápida. ¿Cuál es la unidad temporal de un electrónico? Cuando tú le dices, una cosa va muy rápida, ¿en qué magnitud está pensando? Mario, ¿qué crees? Pues la verdad es que me pillas por completo, no sé. ¿Segundos? No sé. ¿Milisegundos? Un electrónico está pensando en tiempos de bucle de milisegundos o de microsegundos. ¿Cuál es la unidad temporal de un ingeniero agrónomo o de un agricultor? Una cosa va, cuando dicen una cosa va rápida, ¿no? En agricultura, ¿qué es que va rápida? Metros por segundo, kilómetros hora, no sé, algo más lógico. No, temporalmente. Pues horas sí, o días.
fíjate el cambio de magnitud, ¿eh? El Claro. microsegundo frente al día. Claro. Entonces esto, aunque hablemos el mismo idioma, los lenguajes son completamente distintos y tiene que haber conocimiento de los dos mundos, porque si no, no se entienden. Claro. Y esa es la verdad. Con lo Sí, cual, sí. equipos multidisciplinares, pero con formación del agrónomo y del agricultor digital en tecnologías y de los tecnólogos en agronomía. En agronomía. Estupendo resumen. Y para terminar, Alex, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar a un programa como este? Pues mira, he ido siguiendo las entrevistas que habéis hecho. Yo tengo un par de propuestas. Una sería, por ejemplo, una explotación que tenemos aquí, unas bodegas cerca de Lleida, que son las bodegas de Raimar, que han sido de las primeras en implementar todos esos trabajos de agricultura de precisión que hemos ido haciendo a partir de satélites, avionetas. Pues bien, ellos a día de hoy están utilizando estas tecnologías de agricultura de precisión, de viticultura de precisión en su producción, en su día a día. Entonces, quizá fuera un buen ejemplo para tener una idea de una explotación que, pues, Real. sí, y que están aplicando esto y que es posible, ¿no? Esto sería una opción que si te interesa pues ya podemos hablar. Joan Esteve es el que dirige esta explotación. Y después también hay un grupo muy interesante en malherbología, en el CSIC de Córdoba, la doctora Francisca López Granados, que es un grupo muy interesante su evolución, ¿no? Empezaron como malherbología, en lo que afectaba a los diferentes cultivos, y después se han dado cuenta de toda esta evolución tecnológica y lo que hicieron fue pues, comprar un dron e intentar adaptar todo su conocimiento en malherbología a las nuevas tecnologías, a la detección de malas hierbas desde drones y demás, en muchas otras aplicaciones que digo que es un grupo muy interesante de conocer. La doctora Francisca López Granados. Pues son dos muy interesantes y nosotros encantados que nos cuenten su experiencia cada uno en su ámbito y que sigamos aprendiendo y conociendo cómo está el sector de la agricultura de precisión en este sentido. Nada más, Alex. Lo último, muchísimas gracias por participar en Agricultor Digital. Creo que va a quedar una conversación muy enriquecedora para todos. Y aquellos que tengan interés en conocer más acerca de vuestro trabajo, ¿dónde os pueden encontrar? Pues mira, nosotros tenemos una página web muy activa, que son las 3 W, grap.udl.cat. UDL es Universitat de Lleida.cat. Y ahí tenéis muchísima información de nuestros trabajos, de nuestras publicaciones. Tenemos también muchos vídeos. Vamos a colgar también esta entrevista, por supuesto. Y decirte que, como te decía al principio, pues muy agradecido, muy contento de esta iniciativa de promocionar todo este mundo de la tecnología en la agricultura. Y ha sido un placer contactar contigo, conversar contigo. Pues nada, muchas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto que os esperamos en las siguientes. Si queréis apoyar esta iniciativa y ayudarnos a seguir creciendo, desde Agricultor Digital agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para que posicionen en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Por poneros un ejemplo, actualmente algoritmos como el de YouTube, iVoox, posicionan en buen lugar y muestran el contenido de aquellos vídeos que tienen mayor número de likes, comentarios, interacciones, por lo que para un canal pequeño todavía como es el nuestro se vuelve especialmente importante. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online.